Hay muchas cosas que no se cuentan o muchas formas de emigrar que la gente no sabe. La gente, cuando tú hablas de un emigrante, lo primero que piensa es el que viene en patera, pero hay mucha gente que viene a España o gente que va de España a otros países, emigra para bueno, tener otra vida diferente, pero no en esas condiciones. Hombre, los tópicos más frecuentes en torno a la inmigración de mujeres, sobre todo, es el victimismo. Pobrecitas, vienen de países pobres, entonces no conocen, no saben, tendremos que mirar de ayudarlas, sin hacer la reflexión de que puedes venir de un sitio pobre y tener unas capacidades y unas potencialidades que desde el país de origen has utilizado y has puesto sobre la mesa. Uno de los estereotipos que siempre tienen es que no se imaginan ver a una persona de fuera, a una persona extranjera, trabajando en un ámbito como el cual yo trabajo, ¿no? Entonces, siempre piensan que o trabajo en el sector doméstico, que tampoco cualquier tipo de trabajo es muy digno, pero no están acostumbradas todavía aquí a ver a personas migradas trabajando en sectores profesionalizados, ¿no? Y si trabajan en sectores profesionalizados tienen la idea de que hemos llegado ahí no por nuestras capacidades, sino porque algún favor nos han hecho, ¿no? O hemos hecho el favor a alguien. Jo he vingut amb una formació. Jo soc integradora social i quan jo vaig arribar aquí, clar, la primera feina que vaig trobar és cuidar a un senyor major que l'estimo molt, ja ara no està, la seva família, que també molt bé, no? I l'estereotipos que tenen d'una dona, sobretot una africana, que arriba en un lloc sense home, embarassada, amb una nena, pues l'estereotipo és que les africanes són tots putas, protusas. Es complicado a veces poder hablar del racismo sutil, o sea que para mí hay un racismo sutil que aunque es sutil es bastante evidente, pero que cuesta mucho poder debatirlo, poder ponerlo, y aunque lo hagas desde una perspectiva no victimista, sino más bien de asumir de que todas las personas hemos sido socializadas dentro del racismo, dentro del sexismo, y que tenemos que hacer un ejercicio permanente porque hay todo un sistema hegemónico que lo está reforzando, es un diálogo que como que choca mucho y como que asumirse racista es imposible, o sea, no... I, per exemple, en aquest barri on he viscut sempre, durant 14 anys, he tingut dificultat de que les africans són així, però he pogut demostrar que no, no? Que aquest estereotip de que no saben res, d'aquest estereotip que les dones són molt submises, no? Aquestes dones no tenen paraula. Tot això he anat desmuntant a poc que la gent sàpiga que tots som sers humans, tot que la intel·ligència no té color ni gènere, entre cometes, y llavors, eso sí, le he podido demostrar poco a poco. También hay el estereotipo de que cuando nos ven con rasgos indígenas piensan que hemos venido de un país donde no hay nada parecido aquí, y que vivimos en chozas o qué sé yo, ¿no? Yo recuerdo una vez en la fundación en la que estaba trabajando, había una voluntaria mucho mayor, ya de unos 70 años, que era la primera vez que nos apoyaba, y un día llamaron por teléfono y contesté el teléfono y estuve hablando en catalán porque también el catalán lo he aprendido, y cuando terminé de hablar por teléfono la señora emocionada me dijo que bien que supiera hablar por teléfono, ¿no? Entonces, qué bien que lo has hecho, que sabes hablar por teléfono, qué bien te comunicas. Claro, por un lado te da risa porque yo ya estaba como acostumbrada a este tipo de situaciones, pero por otro lado te das cuenta que hay muchos estereotipos respecto a la conexión que podemos tener o al conocimiento que podemos tener con las tecnologías, ¿no? O con tecnologías básicas como el teléfono, ¿no? Y esa es parte también del imaginario del desconocimiento que tienen las personas. Es que estamos preparando el 20 años con nuestra Federación de Babaylan aquí en Europa. Uy, ¿cuántas? Bueno, esto fue en Londres, la primera comunión de la hija de mi sobrina.
que me he ido ahí a Londres para estar con ellos. Mis familias en Londres están. Es mi sobrina y mi cuñada, entonces están mis sobrinos. Que la familia están todos ahí en Londres. Así. Bueno, esta es la familia que tengo allí en Londres y nadie más. Bueno, y las actividades que tenemos aquí de la asociación, ¿dónde está ya? Esto de la asociación Amistad, de la Mother's Day, el mes de mayo. Bueno, con las madres aquí, compartiendo las experiencias como mamá, como mamá. Una rosa cada mamá. Las mamás todas, las que llevan flores. Bueno, las catequistas, aquí. Esta, mira, ahí. Están, son los niños. Esto fue el día de entidades ahí en, ¿cómo se llama? Que participamos del ayuntamiento, ¿no? Presentamos las danzas folclóricas, las bailarines de la asociación aquí. Estoy aquí en casa. ¿Dónde está la...? Bueno. Yo venía, te hablo de los años finales de los 60, 68 concretamente. Yo venía de un país colonizado por España, que teníamos las mismas represiones que podía tener Cataluña y el País Vasco. Éramos bubis, colonia española, no podíamos hablar la lengua vernácula, no podíamos hacer expresiones culturales nuestras, y entonces aquí que yo me traslado y mi lugar de desplazamiento de ubicación es Figueras, que muy difícil también hablar catalán en aquella época. El año siguiente, 60, 70, ya los profesores en el instituto ya hablaban catalán, entonces claro, a mí me recordaba muchísimo mi Guinea natal, que cuando hablabas bubi te castigaban, te ponían un símbolo, todo el mundo se mofaba de ti. Desde nuestros países de origen teníamos un desconocimiento porque se nos borró lo que era la cultura nuestra. Yo llego a Figueras, empiezo a estudiar con el libro Enciclopedia Álvarez, que es el mismo libro que yo estudiaba en Guinea. En Enciclopedia Álvarez abrías, te encontrabas que te hablaban de la nieve. Yo había oído hablar de la nieve en Guinea y descubro la nieve aquí. Había oído hablar de todos los historiadores, los héroes españoles, no había conocido ningún héroe nuestro. Entonces empecé a decir, oye, yo quiero decir que en mi Guinea natal no hay héroes, no hay ríos, no hay cordilleras porque no conozco ninguno. Yo entonces memorizaba de que a 6 kilómetros de mi casa había un río, pero decía sí era el río, sabía el nombre del río desde mi lengua de origen, pero en los libros no. Todo eso me empezó a llamar la atención. Y tenía yo 16 años y no había leído aún ningún libro escrito por un africano. Primer libro que leí escrito por un africano, y luego no había leído ningún libro escrito por un africano. Llego a un país donde no hay libros traducidos tampoco. El primer libro mío lo leería a los 18 o 20 años, escrito por un africano. Y claro, hasta los 20 años no empiezo
a fortalecer a nivel positivo y a nivel de formación mi otra identidad, porque yo tengo dos identidades. Llevo aquí con 16 años, ahora tengo 60, y decir que a lo mejor soy más catalana que muchas niñetas que nacen ahora, ¿no? Y me llamó mucho la atención, descubrí que tenía que empezar a conocer este África donde yo nací, que no conocía. Una vez estos son libros editados por mí. Todos son sobre Guinea, menos este, que me llega a través de una amiga mozambiqueña, y nos llega todo un trabajo de las mujeres de Angola que quieren hablar sobre la paz. Y lo tradujimos y lo edité. El primer libro que edité fue este. La razón de un pueblo. La historia se repite, eso es sobre Guinea Ecuatorial, que hablaban, saben que son diferentes grupos étnicos, que está en el poder el grupo mayoritario, entonces los padres de la patria habían preconizado cosas que luego se han hecho. Y luego este es el segundo, los retos de fin de siglo en África. Y entonces cada vez que me entra un dinerito y puedo, lo saco. Ahora estoy trabajando en una novela de una joven guineana y a ver cuándo me entra un dinerito y lo puedo sacar. A veces incluso los autores pagan el 50%, como todos somos guineanos, que hay endogamia. Digo, oye, no llego, pagan el 50% y lo sacamos. Y así vamos haciendo. Hice esta recopilación de cuentos africanos también. Memoricé y recopilé aquellas historias que me explicaba mi madre, mi tía, mi abuela, mis hermanas mayores. Yo recuerdo de pequeña, sin televisión, delante del fuego, con la lámpara de petróleo. Mi abuela nos explicaba, sobre todo cuando había nacido algún niño en la familia. Y esos cuentos yo desde Figueras los escribí, los guardé. Pasados los años dije, oye, esto podía ser que ahora... Y los saqué y los edité. Digamos que yo llegué con una sensación de mucha serenidad y como de que iba a ser igual que vivir en otro lugar como ya lo había hecho, ¿no? Porque en mi propio país había vivido en varias ciudades, había vivido en Brasil y consideraba que era, o sea, no sé, como que no me planteé que podía ser muy diferente. Además, claro, yo me vine de vacaciones y después decidí quedarme, pues bueno, me quedo, ¿no? O sea, que no, tampoco era como el gran proyecto migratorio y esto no. Entonces, después ya cuando el choque yo creo que se empezó a dar cuando empecé a darme cuenta pues que ejercer como profesional era muy difícil, necesitaba una cantidad de legitimaciones y que empezaban a ofrecerme pues cosas de un estatus social diferente al mío. Y además yo misma no lo quería reconocer, que era eso un poco lo que me afectaba. Me recordaría muy exigente. Es que mis jefes antes son estrictos, no, el señor muy estricto, pero lentamente va mejorando. Y a través de la asociación y a través de los grupos de los filipinos ya voy integrando y con la sociedad también catalana. Sí se ha cambiado mucho la cultura aquí, que la gente es más ya muy acogida, muy... ¿cómo se llama esto? Calorosas. Sí. Eso, contenta ya en mi vida aquí. Es que si quiero salir, es como vivo, no como vivo sola, ¿no?
vivo a mi manera, estoy a mi manera. Entonces, si hay alguien que me invita, la familia que me invita para ir de paseo, lo que sea, entonces estoy dispuesta. Pues mira, yo cuando voy a arribar aquí, la gente me comentaba que hi ha molt problema de llengua, perquè és que aquí es parla dos llengües, i dic, però això no és un problema, no? Perquè al meu país es parla més de 36 dialectes, no? I coneixent més llengua és cultura. Per a mi no ha sigut problema. Però sí que i em va marcar molt quan la gent pensa que la immigració és algunes coses que és avui demà es acaba. I que no es terminarà la immigració, és per a tota, perquè jo tinc netes nascudes aquí i que van a seguir vivint aquí en Catalunya. Serà una altra generació que l'accepten, que la immigració és algo tan natural. Jo moltes vegades explico que al poble on viu la meva mare hi ha un riu que cada any, durant el mes d'octubre, novembre fins a desembre, arriba tots els vaixells d'Europa allà fins a març, abril i tornar altra vegada cap a Europa. Llavors la immigració és algo tan natural que jo un dia que m'agradaria marxar, marxaré, però crec que no ha de ser per opressió ni porque la gent no volen más. Yo trabajo aquí en ese río, que es el río Congos. Es un río que para mí, cuando me explicaron la historia, me gustó mucho, porque en el mundo que se habla de que todo el mundo es libre de circular, de estar donde quieras, ¿no? En ese río tiene la historia de que es el río que separaba Canubellas de Granollers, es decir, es como una mena de frontera de la gente que vinieron de fuera, que son las personas ahora que viven en el barrio de Congos, en el barrio de Canubellas, a la gente que están en Granollers. Resultado de que los que están en Granollers son catalanes y los que están en Canubellas son gente que vinieron a trabajar aquí en Cataluña. La mayoría vinieron por este campo, esta empresa de jabón, que ahora es una empresa multinacional que trabaja mucha gente. Este puente tenía una otra manera, ¿no? Que era un puente de hierro, que sí que cuando hubo el bombardeaje, no sé, cuando se puso las bombas en Granollers, se destrozó un poquito y que la gente iba caminando aquí. Hay fotos, por ejemplo, que están ahora mismo en el pabellón donde está la Asociación de los Vecinos, que te muestran cosas muy bonitas, que ven que aquí es un mundo, ¿no? Es un mundo con muchas culturas diferentes, Canubellas. Hay una riqueza imprescindible. Tuvo la suerte de vivir aquí, donde hay marroquinas, hay africanas, hay latinoamericanas, hay españolas y hay catalanas. Eso de realidad lo que hace en mí es darme, ¿no?, más oportunidad de conocer a la gente, pero también de relacionarse con más gente. Así que este río para mí es como yo estoy aquí, pero me identifico también con este río, realmente. Me identifico de que cada persona a lo mejor ya le han puesto unas menas de fronteras, y bien que no tiene efecto ahora mismo, porque la gente está tan relacionada que no se sabe dónde está Canubellas y Granollers, ¿no? Pero cuando me explicaron que el río era como una mena a la gente que vinieron a estar por aquí, me gustó mucho. La migración te da esa posibilidad también, no solamente de considerarte ciudadana del país donde estás de destino, sino de considerarte una ciudadana global, ¿no? Porque ya extrapolas también. Te encuentras con argentinas, te encuentras con uruguayas, mexicanas, bolivianas, colombianas, ecuatorianas, y al final dices, somos todas una familia, y ya no ves las fronteras, ¿no? A veces se piensa que la migración genera, ¿no?, una situación de duelo, de falta de capacidades, ¿no? Y yo creo que también el hecho migratorio te abre una amplitud, ¿no?, social, en el sentido de que no solamente conectas contigo misma, porque cuando vienes aquí es empezar de cero, ¿no? Y entonces empiezas a ver qué capacidades tengo para ponerlas en marcha y seguir adelante, ¿no? Y yo creo que el proceso de migración, sobre todo para
para quienes hemos venido de países que están, ¿no?, en situaciones de exclusión, de conflicto, porque también nos hemos visto obligadas aquí a llegar por diversos factores, ¿no?, no solo emocionales, sino también políticos, también de vivencias reivindicativas, ¿no? Creo que da la oportunidad también de fortalecer tus capacidades, ¿no? Yo, si hay una cosa que voy a agradecer a este proceso migratorio, ¿no?, y a esta experiencia, ha sido que he podido fortalecer capacidades que yo no tenía, ¿no?, o que estaban todavía ahí dormidas y que las desperté cuando llegué acá, ¿no? La meva expectativa sí que hi ha que un dels objectius que entre comillas he aconseguit és el que jo reclamava com un cap de família, que sempre al meu país m'han dit que no per ser dona, sí que he pogut demostrar que sí, això sí. Estic tirant endavant la meva família, que som molts, amb netes i nets, i sí que he demostrat que amb una dona sí que ja pot, perquè tenim la capacitat de gestió i tot, no? Però hi ha altres coses que realment no he pogut resoldre-lo. Però és la vida. I jo encara segueixo amb l'esperança i que un dia canviarà. A nivel económico es muy duro cambiar de clase, eso es real, eso es verdad porque estás acostumbrado, bueno, yo me considero más o menos sencilla y austera, ¿no? Pero sí estás acostumbrado pues a un nivel, o sea, yo soy de familia muy humilde, pero vivía a un estilo, digamos, de clase media allí, que es diferente un poco a la clase media acá, ¿no? Entonces, pues estás acostumbrado a que si viajas vas a un hotel, pero aquí viajar, ir a hoteles implica un dineral. Entonces, cosas así como tan sencillas a eso, ¿no? Yo ayer era funcionaria pública y pues claro, pues estás acostumbrado no a unos ingresos de 3.000 euros, pero sí lo que sería equivalente a 2.000 euros aquí más o menos. Allí sabes que si tienes un trabajo, una profesión, en 15 años pagas un piso y tienes un piso, o sea que, o una casa realmente, o sea que son cosas como que aquí se te cambian, o sea, o sea, la posibilidad de tener un piso aquí, por ejemplo, es imposible y claro, a nivel económico es eso. Hi ha un tòpic que es diu Barça o Barsac. Què significa? Barsac es la muerte. O llego a Barcelona o me muero, sea lo que sea. Eso es un fenómeno que existe en Senegal. Yo no sé por qué en Senegal no parla de España, se parla de Catalunya, de Barcelona. Té un èxit increïble. Llavors, nosaltres com a entitat estem intentant parlar amb la gent d'allà per explicar-los que realment no és tan maco com per exemple mostrant per l'altre un partit de futbol que és mostrar Camp Nou i tot això. Hi ha molta dificultat, hi ha molta inserció, hi ha molta inclusió de la comunitat hacia la vida d'aquí, no és fàcil. Mi trabajo ahora, presente, va mal pagado. Mis días ya están, mis horarios están todos reducidos y bueno, tengo el sueldo más bajo, me parece ya, porque están todos reducidos porque esta crisis que, bueno, hay mujeres que tienen suerte de trabajo, aunque están ya jubiladas, aún tienen trabajo para añadir la pensión que están recibiendo. Y hay mujeres también que no tienen nada. Y así cuando encontramos ahí en el metro, ya vamos contando nuestra vida como trabajador, como empleada de esto, sirviendo en el servicio doméstico. Y tengo la misma experiencia de ellas. A veces hay hay mujeres que tienen mal también, peor que yo. Entonces ya no puedo quejar. Aún tengo, para pagar la casa, mi comida y todo. Hay una economía que es nosotros llamamos la economía popular, que desde los países de origen lo hemos exportado aquí, que en algunos sitios se llama tontín, en otros sitios se llama yangué y tiene diferentes
nombres. ¿Qué es esta economía? Esa economía es una economía de solidaridad. Se ponen de acuerdo unas cuantas mujeres, dependerá del potencial económico de cada uno del grupo, pactan un monte económico, puede ser 200 euros, 300 euros, hasta incluso tontines muy elevados. Entonces se reúnen, deciden de mutuo acuerdo cómo será el círculo, quién cobra antes, cómo será este círculo para recibir el dinero, y ponen ese dinero sobre la mesa. Y si eres la primera, lo coges, la segunda tanda, así sucesivamente. Está basada en la confianza. Es algo que no me es confianza, no es algo que se registra, no es algo que diga, es que tengo confianza o hem de firmar un papel, no. És una decisió conjunta amb un acord mutu de totes les persones que volen entrar en aquest sistema, y a partir de aquí le toca a cada mes. El tontín donde yo estoy metida es un tontín de 200 euros. Somos 14. Durante 14 meses va a circular, pero cuando tú recibes tu dinero recibes 1.400 euros, que parece que no, pero te va muy bien. Yo me voy de viaje y tengo. Y hay algunas personas que con este dinero ha habido cambios. La compañera que tenía que cobrar en septiembre ha hecho el cambio con otra compañera, porque en septiembre tiene los libros de los niños. Dice, oye, si me haces el cambio, yo podré, y lo utilizamos de esta manera. És una cosa que realment ajuda molt. Per això a vegades explico amb servei social i tot això, quan em dic, com que la família tal marxa de vacances si no tenen res, que estan... No, bueno, perquè estan en un sistema de tontín i que tenen com objectiu només pagar el bitllet per marxar de vacances. Llavors no és un diner que va sortir, sinó és un diner de tothom que li estem donant a aquesta persona perquè pugui realitzar aquest projecte que te ama. Obviamente sabemos que la Caixa, si vas ahí 14 meses, vas dejando el dinero, pero no tienes esta disciplina de que si es mi dinero, al tercer mes cojo mis 300. Sí que hi ha una cosa molt important. La persona que falla amb un tontín, pues ja ha fallat per tota la comunitat i no deixarà entrar en ningú, això sí. Es un espacio de relación, porque generalmente los que están en el tontín, en el juego se conocen, son amigas, son conocidas, y el día que te toca, yo ayer que me tocaba, aproveché para hacerme las trenzas, porque lo recogía en la peluquería, me hago las trenzas. Trajimos comida de un bar de al lado, comimos juntas, etcétera, etcétera. Hay momentos que a lo mejor le toca a una compañera que tiene a alguien en casa que está enfermo, pasamos todo el día con ella. Hay momentos que a lo mejor una compañera está en una situación de duelos, miramos que el día del tontín todas pueda coincidir con el día que hace el recordatorio, llámese misa, llámese... Es un espacio de relación. Las mujeres en general nos cuidamos mucho. Y luego esas mujeres que vienen de otros lares, que no tienen aquella posibilidad de hacer un seguimiento, que están en trabajos domésticos, del cuidado, y que si tienen que seguir una patología, ir al médico, hacer el análisis, traer el análisis, volverlo a llevar, todo esto es muy difícil, porque coge el análisis, lo tiene que llevar al especialista, ya tiene que pedir permiso y todo eso. Entonces, lo que acostumbramos a utilizar generalmente es la vía rápida de la urgencia. Las cosas de que con el tema laboral, sobre todo, por lo menos en nuestro grupo, las trabajadoras del servicio doméstico tienen muchos problemas para asistir al médico. O sea, como que es como un favor y entonces lo van pasando y no se llega al momento, ¿no? Y también
otro tema del proceso migratorio respecto a la salud es que a veces muchas de las carencias que se tienen en muchos sentidos se van tapando con el trabajo, entonces el trabajo es trabajo, es trabajo, y no se va dejando espacios para cuidarte y para descansar, y empiezan a pasar facturas, entonces te vais acostumbrando pues a tomar el ibuprofeno, el no sé qué, y el estrés también de la distancia, de la soledad, del desarraigo, también genera unos procesos de salud, bueno, lo que hemos vivido un poco, ¿no? De mucha ansiedad, de procesos depresivos que no se quieren asumir porque se niega de que no, yo no puedo estar depresiva, o sea, eso no me puede dar a mí no me pasa eso, como de negación también ante temas de salud y sobre todo también por la carga económica y de responsabilidad que hay. Yo lo puedo anomenar como una falta, un punt negatiu, no? És a dir, jo la gent em veu molt fort, molt potent, molt, saps? Fins a la meva família, no? I que jo sóc un ser humà que necessita també que em doni carinyo, que em parla amb mi, que també que la gent em pregunta si tinc problema. Però la gent no em pregunta mai això. La gent pensa que jo puc agafar, pues, mira, tot el món així, no? I això a vegades m'arriba de que ploro jo sola, perquè dic, és que la gent pensa que jo sóc una hiperwoman, ¿no? Que estoy aquí y pueden solucionar todos los problemas. Tenemos que mostrarnos tal como son y en nuestra condición de fragilidad y de que nos hemos roto y de que si en este momento no tenemos trabajo, pues hay que decirlo y para poder que nos vean en ese contexto, porque si no es como una omnipotencia que no, porque es imposible cargar con una realidad de suficiencia que no es verdad y que de aquí a unos cuantos años nos va a pasar factura y nos vamos a quedar quebradas. Es una lucha constante el intentar demostrarte, primero a ti misma, que esas capacidades siguen ahí, que las tienes que evidenciar, y luego el demostrarle a las demás personas lo que tú vales, ¿no? Y es un proceso que se trabaja siempre, ¿no? Y yo creo que esa capacidad, que también es muy, como a veces te quita mucha energía, pero también esa práctica que tienes diaria de estar como luchando con tus propios miedos, con tus propias incertidumbres, porque también cuando vienes acá dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, no? ¿Conseguiré trabajo? ¿No conseguiré trabajo? ¿Podré tener al menos un mínimo de economía? ¿O conectaré rápido con las personas? Es un proceso también muy interno que no se visibiliza, ¿no? Y a veces estás sola en casa y de pronto te vienen ganas de llorar, ¿no? Y te das cuenta que hay un proceso ahí que tienes que trabajártelo siempre, ¿no? Que yo creo que tiene que ver con todo el proceso de socialización que tienes, ¿no? Y cómo vienes aquí y te vuelves a deconstruir y a construir nuevamente, ¿no? Y luego de acá a unos años te ves y dices, yo soy otra, ¿no? Y eso es lo que me ha pasado, ¿no? Yo no soy la misma chica que llegó a los 30 años aquí y ahora, después de haber pasado 8 años, yo no soy la misma, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, que nos aprendamos también a cuidar, ¿no? Que encontremos respuestas también a esta situación de desconexión que hemos tenido, ¿no? Yo soy, yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras, o se escapaban las miradas. Algo pasó,
entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar hoy. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Lo que no es de recibo aún, que sea que sea un objeto de observación. De que los antropólogas me pregunten y de que los estudiantes de inmigración me hagan entrevistas y ya llevo un montón de años aquí que a lo mejor puedo saber más de esta sociedad que en la mía. En la mía me he ido yo buscando, informándome y tal, y que concretamente a mí, ya no digo en general, a mí me gustaría pasar desapercibida, pero es que tengo justamente los factores que no me dejan pasar desapercibido. El color siempre es llamativo, el color siempre es inferioridad, la gente tiene un desconocimiento total, y entonces claro, a la que te ve que no eres de aquí, no eres tal, te tienen que proteger, tú estás inferior, no tienes formación, y cuando le digo, oye, yo he pasado por la universidad, yo puedo demostrarte, pues, entonces, ¿para qué tengo que demostrar? Nosotras, las personas en el mundo, cuando hablamos de derechos humanos, no venimos desprovistas de derechos. Todas las personas ya llevamos los derechos con nosotras, ¿no? Y a partir de ahí, el derecho a tener la ciudadanía es inalienable a cualquier tipo de condicionamiento, ¿no? Y yo no solamente exijo una visión simbólica respecto a que me digan, ya, tú eres ciudadana, pero que también eso se plasme a nivel jurídico, ¿no? Entonces, a mí me parece que todavía hay una injusticia terrible, ¿no? En todos los países que han recibido personas en situación de migración, y que es el reconocimiento real, ¿no? Jurídico y normativo de la ciudadanía, ¿no? Porque tú ya estás viviendo como ciudadana aquí, aportas a la economía, ¿no? Movilizas también la economía, el mercado interno, ¿no? También movilizas la economía internacional a través del envío de remesas, ¿no? Entonces, ese reconocimiento que es simbólico, que puede ser incluso que alguien en la calle me diga, ah, pues tú eres ciudadana catalana, o tú ya eres de aquí y tienes que sentirte de aquí. Yo sí, lo agradezco muchísimo, pero creo que eso también tiene que concretarse en un reconocimiento del Estado, ¿no? Del Estado de destino respecto a tu condición como ciudadana, ¿no? Yo voy que las donas sean visibles, sobre todo las inmigrantes, porque tienen muchas cosas por dentro y que nos ven. Y también podría que la gente, las donas africanas, si hay posibilidad, cuando ya han logrado algo, que celebrar, que tú se entera que ya se ha logrado algo y que se tiene que celebrar. La exigencia quisiera que fuera desde el corazón de la construcción de la igualdad, o sea, una igualdad con todas y con todos, una igualdad real, o sea, de vernos que en el fondo tenemos
la misma historia y que es una historia de mujeres que en la medida en que cambiemos esas relaciones entre hombres y mujeres, no de aquí ni de allá, sino como mujeres, como sujeto mujer, como colectivo mujeres desde la perspectiva que lo queramos ver, pero como todas en uno solo, no las de allí, las de allá, en esa medida yo creo que vamos a ir consiguiendo encontrar soluciones para todas y no para unas y otras. I si hagués estat jo la que hagués hagut d'emigrar per poder educar els meus fills? Quiero convencerme de que están bien, que el dinero que les envío es suficiente para que tengan buena comida y todas las cosas del colegio. A veces me pregunto por qué si estoy trabajando y sé que ellos sí están bien, tengo esta tristeza profunda que me consume. Me sabe mal quedar con mis amigas y quejarme. Además, ellas están igual que yo. Buf, la casa, què vols que et digui? Sé que no és la meva responsabilitat, o em vull convèncer d'això, però en realitat, en qui compto per fer això? No vull veure'm amb les meves amigues per explicar-los que estic cansada i que de vegades estic trista. I que no és aquesta tristesa que acompanya a qualsevol ésser humà. No puedo entender que en la oficina de Cáritas me digan y me repitan que me olvide de todo, que aquí siempre seremos las últimas para obtener un trabajo y que eso no cambiará. ¿Es que acaso todo el mundo piensa de esta manera? ¿Acaso no podré tener otras opciones laborales, buscar nuevos horizontes y estar en condiciones de igualdad? Em vull convèncer o em volen convèncer? Que és normal que encara que tingui el mateix perfil de treball que el meu company o els mateixos estudis, som iguals. No tinc les mateixes possibilitats que ell, ni puc aconseguir el mateix sou. Què passa? Què més haig de fer per sentir-me en igualtat de condicions que ell? Si en mi país mis amigas las sentía tan cercanas como casi mi familia, en la distancia las siento aún más. Es increíble cómo aún en la distancia siento su complicidad, siento sus risas, su cariño. Nada se puede comparar con la alegría compartida. Diguin el que diguin, segueixo pensant que quan parlo amb les meves amigues o amb dones que no conec, hi ha una empatia diferent. Es diu molt, o es parla molt, de la competència entre les dones, i n'hi ha. Però si ho miro bé, són més els records i les alegries que hem passat en diferents moments de la meva vida amb aquestes dones que aquelles en les que no m'he sentit compresa. Quan vaig, pues, paret recte a la dreta, quan torno és tot recte a l'esquerra, no tinc que creuar el carrer. Retorno resuena ahora, ha resonado siempre, cada una de nosotras tiene la maleta preparada, es aquella misma maleta que traías y que dejaste ahí detrás de la puerta y cada vez vas rellenando esto cuando retorne, esto cuando tal, esto cuando... Algunas la tienen aún, yo la tengo ahí, pero la tengo cerrada. No contemplo ya un retorno. Lo único que contemplo es mi participación, mi ida y venida. Voy muy a menudo y cada vez más. ¿Por qué no entra en el retorno? Porque yo procedo de un país que desde la independencia de este país, independencia entre comillas, no hemos podido tener libertades. Vivimos en una dictadura. Yo me he criado ya
en unas democracias que están allí, ahí, y no. Y luego tengo ya la familia hecha aquí, mi hija casada aquí, mis 2 nietos. Me encanta ser ciudadana del mundo, pero soy muy catalana. Yo de cuando en cuando he de ir a Figueras a que me dé la tramontana, de la misma manera que de cuando en cuando he de ir a Guinea, que me dé aquel olor de los sabores, etc. A mí todavía estoy pensando, porque en Filipinas ya no tengo ya más parientes, están todos fuera, mis amigas están todos fuera y no sé, que me lo pensaré bien, ¿no? Porque tengo también el seguro de repatriación y he cogido, porque si me muero, entonces mis amigas o mis compatriotas no tienen ni problema para enviarme a Filipinas. De momento no. Me gustaría estar aquí. Es que mi vida ya aquí es más con la gente aquí. Ya estoy acostumbrado con la gente aquí, que allí ya en Filipinas me encontré ya muy ahí sola, allí en Filipinas. Bueno, yo una de las cosas que siempre me prometí a mí misma y también a mi familia era que cada año iba a retornar, a estar con ellas un tiempito y luego volver. Entonces, yo la posibilidad que me ha dado el trabajo es que a veces, como también es un trabajo que te permite viajar a otros países de Latinoamérica en temas de cooperación, pues he aprovechado cuando he tenido que viajar a algún país de Latinoamérica para darme un salto a Perú. Y entonces esta cuestión del retorno, yo lo he vivenciado con otras amigas. Cuando estás como en una situación estable en el país de destino, no te lo piensas, ¿no? Es cuando empiezan a haber otros cambios o cuando ya ha pasado mucho tiempo dices, ¿y ahora qué hago, ¿no? con mi vida? ¿Sigo viviendo aquí? ¿Me voy a otro país diferente al mío o regreso, ¿no? Y hay muchos planteamientos y ahora más en contexto de crisis, ¿no? La crisis ahora está movilizando otra vez de nuevo nuestra conciencia o nuestra idea de retorno, ¿no? A nuestros países, ¿no? Y creo que esa idea siempre está ahí con nosotras. Tú no vienes con una idea de venir acá y quedarte. Yo el retorno es algo que tengo aquí, ¿no? Es decir, cuando un inmigrante surt del seu país, no té en el cap que vaig para sempre. Ja té un reto, que és dir, són 2 anys, per exemple, jo pensava que en 5 anys tornaré jo a Senegal. Estic portant 14 anys aquí. Però sempre tinc aquesta situació, aquest pensament que marxaré. Però a vegades penses que ara no soc només jo, sinó també tinc la meva filla, que és una catalana. Jo soc afrocatalana, però tinc la mam, que és catalana. Parla el català perfectament. Ha nascut aquí, és d'aquí. Llavors, jo no puc llevantar-me un dia i dir, mam, hem d'anar d'aquí, de Catalunya, sinó és una cosa que hem de preparar, anar juntes les dues a Senegal, una cop, 2, 3, 4, i intentar anar-ne. Jo, al meu procés migratori, sí que tinc plantejant tornar al Senegal. Hi ha molta gent que s'han anat cap a l'interior d'Europa, no han tornat. Hi ha altres sí que han tornat, perquè al estar aquí en una situació difícil és millor tornar a casa, ¿no? Y yo es lo que estoy planteando realmente. Hay cosas del proceso migratorio que te hacen como sentir un poco como cuando vivía en el Amazonas, ¿no? Este año me voy, ¿sabes? De este año sí ya me voy, o no, es que eso será para después y entonces ahora vivo así, pero como hasta aquí son mis metas y como que me encierro y no estoy viendo más allá, o sea, como hay como esas pequeñas trampas que yo creo que cada tanto hay que volver a los temas importantes de la vida, y yo creo que el duelo cuando vives en un país que no es el tuyo, está bueno de vez en cuando, duelo por llamarlo de alguna manera, ese proceso de arraigo, ¿no? O de desarraigo. A cada cual le llega por un lado, para mí me llegó por la maternidad. Y allí sí que lo sentí desde lo casi que visceral, así de querer comer y de querer estar así como una cosa muy, muy histórica, genética, genealógica, como quieras llamarla, de arraigo.
de arraigo cultural, de cuidado, de nido, de estar muy fuerte que me lo he ido trabajando. Todos lo tienen muy presente y no solo mis padres, sino también mis primos, mis tíos, mis tías, todos piensan que algún día volverán y se quedarán ahí a vivir. Yo sé que no será en un corto plazo, será a largo plazo. Cuando yo sea mayor de edad o cuando tenga mi vida, cuando mis padres sean ancianos, decidirán volver ahí. Porque es una vida mucho más tranquila, más con calma. Y bueno, por las circunstancias de que ahí en nuestro país, nuestra familia, vivimos bien, o sea, no vivimos apurados. Yo creo que si en un futuro nuestra tierra se convierte en un sitio en el que poder vivir, en el que poder estar perfectamente, cuando yo sea más mayor y tenga mi familia y mis hijos, pues a lo mejor sí que me iré a vivir ahí. Yo me considero, o sea, claro que me considero catalana, yo siempre lo digo que yo he nacido aquí, yo soy catalana, pero también soy africana, también soy bubi. No me gusta decir que soy guineana porque no, yo soy bubi catalana. Mis padres son inmigrantes. Yo he nacido en Cataluña, Barcelona. Pese a esto, todo el mundo me pregunta que de dónde soy y cuando se lo respondo de dónde son mis padres. Y esto me hace sentirme obligada a resolverle las dudas existenciales que tiene todo el mundo hacia mi persona. Esto ha originado en mí un cambio de personalidad a medida que he ido creciendo. Me ha hecho plantearme de dónde soy, tener claros mis orígenes, saber de dónde quiero ser y a dónde quiero que pertenezca mi corazón. Es que estamos preparando el 20 años con nuestra Federación de Babailán aquí en Europa. Uy, ¿cuántas? Bueno, esto fue en Londres la primera comunión de la hija de mi sobrina, que me he ido ahí a Londres para estar con ellos. Mis familias en Londres están. Es mi sobrina y mi cuñada, entonces están mis sobrinos. Que la familia están todos ahí en Londres. Así. Bueno, esta es la familia que tengo allí en Londres y nadie más. Bueno, y las actividades que tenemos aquí de la asociación, ¿dónde está ya? Esto de la asociación Amistad, de la Mother's Day, el mes de mayo. Bueno, con las madres aquí, compartiendo las experiencias como mamá, como mamá. Una rosa cada mamá. Las mamás todas, las que llevan flores. Bueno, las catequistas, aquí. Esta, mira, ahí.
son los niños. Esto fue el día de entidades ahí en, ¿cómo se llama? Que participamos del ayuntamiento, ¿no? Presentamos las danzas folclóricas, las bailarines de la asociación aquí. Estoy aquí en casa. ¿Dónde está la...? Bueno. I si hagués estat jo la que hagués hagut d'emigrar per poder educar els meus fills? Quiero convencerme de que están bien, que el dinero que les envío es suficiente para que tengan buena comida y todas las cosas del colegio. A veces me pregunto por qué si estoy trabajando y sé que ellos sí están bien, tengo esta tristeza profunda que me consume. Me sabe mal quedar con mis amigas y quejarme. Además, ellas están igual que yo. Buf, la casa, què vols que et digui? Sé que no és la meva responsabilitat, o em vull convèncer d'això, però en realitat, en qui compto per fer això? No vull veure'm amb les meves amigues per explicar-los que estic cansada i que de vegades estic trista. I que no és aquesta tristesa que acompanya qualsevol ésser humà. No puedo entender que en la oficina de Cáritas me digan y me repitan que me olvide de todo, que aquí siempre seremos las últimas para obtener un trabajo y que eso no cambiará. ¿Es que acaso todo el mundo piensa de esta manera? ¿Acaso no podré tener otras opciones laborales, buscar nuevos horizontes y estar en condiciones de igualdad? Em vull convèncer o em volen convèncer? Que és normal que encara que tingui el mateix perfil de treball que el meu company o els mateixos estudis, som iguals. No tinc les mateixes possibilitats que ell, ni puc aconseguir el mateix sou. Què passa? Què més haig de fer per sentir-me en igualtat de condicions que ell? Si en mi país mis amigas las sentía tan cercanas como casi mi familia, en la distancia las siento aún más. Es increíble cómo aún en la distancia siento su complicidad, siento sus risas, su cariño. Nada se puede comparar con la alegría compartida. Diguin el que diguin, segueixo pensant que quan parlo amb les meves amigues o amb dones que no conec, hi ha una empatia diferent. Es diu molt, o es parla molt, de la competència entre les dones, i n'hi ha. Però si ho miro bé, són més els records i les alegries que hem passat en diferents moments de la meva vida amb aquestes dones que aquelles en les que no m'he sentit compresa. Quan baixo és paret recte a la dreta, quan torno és tot recte a l'esquerra, no tinc que creuar el carrer.
Mis padres son inmigrantes. Yo nací en Cataluña, Barcelona. Pese a esto, todo el mundo me pregunta que de dónde soy y cuando se lo respondo de dónde son mis padres. Y esto me hace sentirme obligada a resolverle las dudas existenciales que tiene todo el mundo hacia mi persona. Esto ha originado en mí un cambio de personalidad a medida que he ido creciendo. Me ha hecho plantearme de dónde soy, tener claros mis orígenes, saber de dónde quiero ser y a dónde quiero que pertenezca mi corazón. Yo trabajo aquí en ese río, que es el río Congos. Es un río que para mí, cuando me explicaron la historia, me gustó mucho, porque en el mundo que se habla de que todo el mundo es libre de circular, de estar donde quieras, ¿no? En ese río tiene la historia de que es el río que separaba Canubellas de Granollers, es decir, es como una mena de frontera de la gente que vinieron de fuera, que son las personas ahora que viven en el barrio de Congos, en el barrio de Canubellas, a la gente que están en Granollers. Resultado de que los que están en Granollers son catalanes y los que están en Canubellas son gente que vinieron a trabajar aquí en Cataluña. La mayoría vinieron por este campo, esta empresa de jabón, que ahora es una empresa multinacional que trabaja mucha gente. Este puente tenía una otra manera, ¿no? Que era un puente de hierro, que sí que cuando hubo el bombardeaje, no sé, cuando se puso las bombas en Granollers, se destrozó un poquito y que la gente iba caminando aquí. Hay fotos, por ejemplo, que están ahora mismo en el pabellón donde está la Asociación de los Vecinos, que te muestran cosas muy bonitas, que ven que aquí es un mundo, ¿no? Es un mundo con muchas culturas diferentes, Canubellas. Hay una riqueza imprescindible. Tuvo la suerte de vivir aquí, donde hay marroquinas, hay africanas, hay latinoamericanas, hay españolas y hay catalanas. Eso de realidad lo que hace en mí es darme, ¿no?, más oportunidad de conocer a la gente, pero también de relacionarse con más gente. Así que este río para mí es como yo estoy aquí, pero me identifico también con este río, realmente. Me identifico de que cada persona a lo mejor ya le han puesto unas menas de fronteras, y bien que no tiene efecto ahora mismo, porque la gente está tan relacionada que no se sabe dónde está Canubellas y Granollers, ¿no? Pero cuando me explicaron que el río era como una mena, la gente que vinieron a estar por aquí me gustó mucho. Yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras, o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro
danzo y paso y más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar hoy. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Una vez estos son libros editados por mí. Todos son sobre Guinea, menos este, que me llega a través de una amiga mozambiqueña, y nos llega todo un trabajo de las mujeres de Angola que quieren hablar sobre la paz. Y lo tradujimos y lo edité. El primer libro que edité fue este. La razón de un pueblo. La historia se repite, eso es sobre Guinea Ecuatorial, que hablaban, saben que son diferentes grupos étnicos, que está en el poder el grupo mayoritario, entonces los padres de la patria habían preconizado cosas que luego se han hecho. Y luego este es el segundo, los retos de fin de siglo en África. Y entonces cada vez que me entra un dinerito y puedo, lo saco. Ahora estoy trabajando en una novela de una joven guineana y a ver cuándo me entra un dinerito y lo puedo sacar. A veces incluso los autores pagan el 50%, como todos somos guineanos, que hay endogamia. Digo, oye, no llego, pagan el 50% y lo sacamos. Y así vamos haciendo. Hice esta recopilación de cuentos africanos también. Memoricé y recopilé aquellas historias que me explicaba mi madre, mi tía, mi abuela, mis hermanas mayores. Yo recuerdo de pequeña, sin televisión, delante del fuego, con la lámpara de petróleo. Mi abuela nos explicaba, sobre todo cuando había nacido algún niño en la familia. Y esos cuentos yo desde Figueras los escribí, los guardé. Pasados los años dije, oye, esto podía ser que ahora... y los saqué y los edité. Y aquí ya dejamos algo más, ¿no? ¿Así te gusta? Sí, así bien. Voy a cantar ya. Ahora ya. Sí. Sin miedo.
Entonces, ¿ves? Eso significa que ya estamos grabando. Entonces, bueno. Hola Sara, ¿estás lista ya para empezar? Ya. Bueno, hola, mi nombre es Sara Cuentas Ramírez, soy de Perú, tengo 38 años, llevo más de 8 años viviendo en Barcelona, vine por amor, cruzando el charco, i estic aquí parlant català també perquè en Catalunya es parla català i he après a parlar-ho perquè m'interessa molt participar també de la vida associativa en la resta de persones de la ciutat. Le tienes que preguntar a Sara, ¿ya está? Preguntas a Sara, ¿ya? ¿Algo más? ¿No? Ay, claro, tú no me escuchas, ¿no? Le preguntas a Sara si todo bien y ahí le paras aquí. ¿Tienes que decir algo más? Sí, que estoy muy contenta de compartir este espacio con maravillosas mujeres. Ya está. Ya está. Y entonces lo paramos en el mismo botón. ¡Bravo! El subirlo es... vale, es acá. Vale, y esto entonces es... Vale, este sí. ¿Estás preparada, Rita? Sí. ¿Sí? ¿Para ganarte el Oscar? Que estoy muy nerviosa. Estás esperando ya. Ahora sí ya. Me llamo Rita de Filipinas y estoy aquí hace muchos años, hace ya más de 30 años, pero todavía no hablo catalán. Estoy aprendiendo, pero no me sale, me cuesta mucho de aprender. Bueno, estoy aquí ahora para aprender cómo se hacen nuestros vídeos y para compartir con los demás. Listo. Nada más. ¿Qué? Y lo paras aquí mismo, ¿no? Sí, exacto. Estos movimientos es el sonido. El zoom, este de aquí que lo suelta, vamos a mirarlos, ¿eh? Ya lo tienes que ver. A ver, habla. Hola. ¿Me escuchas bien? Hola, mi nombre es María Eugenia. Vivo en Cataluña, va a ser 12 años. Soy de Colombia y he vivido momentos de más alegría y menos alegría en estos años que llevo aquí. Y este es un momento de alegría porque me gusta mucho este proyecto, me la paso muy bien con todas las mujeres que participan. I aunque totes han parlat del tema del català, doncs també he après una mica. M'ha costat molt, a vegades més, a vegades menys, però també ho parlo. Y también he aprendido algo de palabras peruanas, alguna palabra de otros idiomas y he aprendido muchas cosas en estos años de vivir fuera de mi país. Ya está. Primero igual, una de vosotras explica a Amada cómo va la cámara y ella me filma a mí presentándome y después una de vosotras filma a Amada presentándose. ¿Es aquí mismo? Sí, ella te cuento cómo va. Ah, vale. Sí, sí. Así. Así, Aquí es el zoom. Sí, sí. ¿Ves? Qué guapa, ¿no? ¿Cómo? Esto para grabar ya, ¿no? Y si quiero parar aquí. No. Ah, sí, No. sí. Pues para delante de la cámara es más pequeño.
Siempre eras la del otro lado, ¿no? Venga, ¿preparados? Gris. ¿Sí, puedo? Sí. Vale, pues yo soy Raquel. Bueno, he nacido en Portugal, en Porto, en el norte de Portugal, y llegué a Barcelona en el 2001. O sea, llevo aquí ya, bueno, para mí bastante tiempo. Y nada, y ahora estoy un poco nerviosa y ya está. Ahora es cuando he grabado. Ya está. Vale, y ahora acabamos tu presentación. Ah, perfecto. Ay, pues ahora ya le había cogido el gustillo. Venga, el equipo. Equipo 3. Mírala qué guapa. Tú eres la directora. Nosotros somos tus asistentes. Bueno, ¿preparada, nena? Preparada. Bien, bien, bien. Hola, me llamo Amada, tengo 15 años. Bueno, por eso nací en el 97. Y bueno, me he nacido aquí en Barcelona, pero mis padres son de Guinea Ecuatorial y vinieron aquí pues por temas de estudio cuando eran jóvenes y ya pues se quedaron aquí a hacer la vida y bueno, se casaron y me tuvieron a mí, a mi hermano y nada, bueno, no sé. ¿Quieres añadir más? Bueno, tienes un segundo. ¿Te gusta vivir en Cataluña? Sí, me gusta muchísimo, me gusta mucho. Vivir en Cataluña, no viviría en ningún otro sitio de España. Gracias.